Temblar no es opción. Temblar cuando la persona que te gusta se acerca, eso es emoción. Vivir con trastornos del movimiento, no. Invitamos al doctor Daniel Martínez Ramírez, especialista en neurología por el Tecnológico de Monterrey, con subespecialidad en Parkinson y trastornos del movimiento por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Universidad Autónoma de México, con una segunda subespecialidad en Parkinson y trastornos del movimiento del Centro de Trastornos del Movimiento y Neurorestauración de la Universidad de Florida. El doctor Daniel es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI-2, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Tiene actualmente alrededor de 140 publicaciones entre libros, capítulos, artículos y trabajos de investigación, y actualmente funge como profesor de neurología del TEC. También es el primer mexicano seleccionado para participar en el programa de futuros líderes en Parkinson y trastornos del movimiento 2018 por la International Parkinson and Movement Disorder Society. Recibió el premio al primer lugar nacional de investigación en neurología en el 2017, premio al mejor director de pregrado Kenneth Kellner en el 2017 y fue nombrado profesor ejemplar por la Escuela de Medicina de la Universidad de Florida en el 2016. También participa frecuentemente como speaker en eventos de educación médica continua y actualmente es reconocido como individuo con habilidades extraordinarias en ciencias por los Estados Unidos. Muy buenas tardes, días, noches, cualquiera que sea el horario que estés escuchando esta publicación. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Como bien ya escucharon en episodios previos, tuvimos al doctor Armando Díaz, neurocirujano, que nos estuvo compartiendo sobre su vida y sobre tratamientos para pacientes con Parkinson. El día de hoy vamos a enfocarnos en la otra parte de la neurología. Ahora sí, la neurología y no la neurocirugía, por lo cual decidimos invitar al doctor Daniel, el cual estoy muy contenta. Tengo que confesar que un poco nerviosa porque su currículum está muy, muy grande. Eso es bueno, tener compañeros, colegas que tengan tanto éxito y no solamente en México, sino en otros países y que el día de hoy nos puedan compartir un poquito de su historia. Gracias de nuevo, doctor Daniel, por estar con nosotros. No, hombre, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí. La verdad, felicidades por este proyecto. Gracias. Empezamos, doctor. Quisiéramos primero saber, así, ¿cómo empezó este sueño? ¿Cómo empezó esta aventura? ¿Por qué decidió estudiar medicina? Medicina. Tengo una familia de puros dentistas. Mis papás, mis hermanos, ¿no? Pero cuando yo estudiaba preparatoria, mi hermano mayor era economista, o es economista. Y pues a mí se me hacía fácil los números, ¿no? Y yo tenía pensado que iba a estudiar economía. Pero te lo juro que un día fui al cine, no sé qué edad tengas, pero había una película de un doctor que se llama Patch Adams. Vi esa película y te lo juro que ahí cuando la vi fue donde dije, yo quiero esto para mi vida. Obviamente no el ser un payaso y hacer reír tanto, pero como que me gustó el área médica y ahí fue donde tomé la decisión. Y llegué a mi casa y le dije a mi mamá, quiero estudiar medicina. Y al día siguiente, pum, arreglé todo para salirme de la prepa y hice la prepa en 2 años y entré a la Facultad de Medicina. Entonces, fue así una decisión muy rápida, que básicamente fue en eso, ¿no? Basada en una película. En sentimientos, en emociones, ¿no? Las serendipias de la vida. Y durante la carrera de medicina, ¿en qué momento surge por ti la pasión de la neurología? ¿En qué momento dices, neuro, eso es? Sí, fíjate como te comentaba, por lo mismo que mi decisión de estudiar medicina fue muy rápida, no tenía idea de lo que era medicina. La verdad, mi primer año fue muy difícil. Batallé demasiado, a pesar de ser un estudiante, pues ya sabes, de diplomas y menciones honoríficas. Entonces el primer año fue muy difícil para mí. Ya me di cuenta de lo que era realmente medicina. Y fue cuando llevé las clases de neuroanatomía, me di cuenta que era la única clase que realmente leía.
Era la clase que llegaba a mi casa y me ponía a leer. Fue la clase que mejor me fue, la que estaba un poquito más interesado. Y ahí fue donde dije, me gusta mucho esta materia. Pues ahí fue donde nació mi gusto por la neurología. Y luego ya conforme fue avanzando la carrera, empezamos a ver pacientes. Pues los pacientes de neuro eran los que más me llamaban la atención, me interesaban. Igual me ponía a leer más. Entonces ahí fue donde ya me empecé a dar cuenta, o confirmé más bien mi gusto por la neurología, ¿no? Neurología como tal, neuroanatomía la llevamos que en primero o segundo grado. Así es. Y desde entonces tú ya decías, esto es para mí. Ya neurología lo llevamos en sexto año de la carrera. ¿Cómo fue para ti vivir estos 6 años teniendo que pasar por gine, por pedia, por trauma? Cosas que a lo mejor tú decías, no, pero que te iban a llevar a un fin que era ser neurólogo. Exactamente, sí, la verdad sufría. Sí, tenía compañeros, ¿no? Como todos, que a uno les gustaba más ciertas materias. En el caso de gine, me acuerdo mucho que tenía un compañero que, oye, le decía, oye, me están hablando para una cesárea, ve tú, ¿no? Iba él, y entonces ahí nos apoyábamos. Ya teníamos claro lo que nos gustaba, ¿no? Obviamente había materias que sí las sufría un poquito más, nefro, cardio, pero bueno, es parte del proceso, de la preparación, como dices, para poder llegar a ser primero médico y luego la especialidad, ¿no? ¿Y por qué neurología y no neurocirugía? Fíjate que no aguantaba mucho en un quirófano, ¿eh? O sea, me di cuenta que cuando íbamos a cirugías, ¿no? Con los profesores, yo a la media hora ya me quería salir. Me empezaron a doler las piernas y no, dije, no puedo estar mucho tiempo dentro de un quirófano. Al grado que pasa el tiempo y ahora es lo que hago, ¿no? Ahora, pero al final de cuentas mi tiempo en el quirófano es poco. Entonces sí, jamás pensé en neurocirugía. Yo No creo como que opción. por eso, sí. ¿En qué momento, Daniel, decides ya estudiar neurología, presentas el nacional, pasas el nacional? ¿Tu entrada al nacional fue directo o tuviste que hacer medicina interna antes? ¿Cómo fue este proceso? Sí, el proceso es un momento muy difícil de la vida, ¿no? Del estudiante. ¿Qué va a pasar ahora con mi vida, no? Yo tenía muy claro que me quería ir a Estados Unidos. Entonces, yo hice mi servicio social aquí, en el hospital universitario, y yo no presenté el primer año el nacional. Después de graduarme no lo presenté porque me fui a hacer todos los exámenes gringos, los USMLE, los STEPS. Ese año me fui a hacerlos a Estados Unidos. Entonces, pues me atrasé entre comillas un año y al siguiente año fue donde apliqué a las dos partes. Okay. Apliqué allá a Estados Unidos y apliqué aquí al nacional. Allá no me aceptan, aquí sí, pues empiezo aquí en México, ¿no? Pero así fue más o menos mi proceso a la hora me atrasé un poquito, un año, y luego ya presenté el nacional. Haces un año de medicina interna en Puebla y después regresas aquí a Monterrey. Así es, sí, por lo mismo que me estaba haciendo los exámenes gringos o americanos, no alcancé a aplicar a todos los hospitales. Okay. Ahí no que aplicas un poquito antes. Aplicas antes del nacional en los de Monterrey, entonces, así es. Pues cuando llego a aplicar, pues todos me dicen, no. Oye, pues te pongo en la lista de espera, que es el lugar 20. O sea, hay 20 antes que tú, en dado caso que haya un lugar libre, ¿no? Entonces me tuve que mover. Entonces yo decía, bueno, tengo plaza, pero no sé dónde, que es lo que muchos van a pasar ahorita, que acaban de salir los resultados. Y terminé en Puebla. Apliqué a 2 hospitales de México, tampoco me aceptaron. Sí, esa etapa fue muy difícil. Y te lo pregunto porque yo ya lo viví en carne propia. Tengo un cuñado que ahorita está en San Luis, que le pasó exactamente igual. O sea, él ya con su carta de seleccionado, ya había aplicado a hospitales y ahora tengo que moverme. O sea, esto es una enseñanza buena porque nunca sabes a dónde te va a llevar la vida y qué tan feliz te pueda hacer o no, porque hay personas como tú que traen un excelente currículum, pero
no llegan en el momento adecuado y pues la vida te lleva a otro lugar, ¿no? Sí, exactamente. Vaya, te cuento la historia brevemente. Está muy curiosa. Haz de cuenta que yo estaba buscando dónde hacer interna. Pues ya Monterrey no había lugar. Entonces me dicen, hay una plaza en Sinaloa. Y yo, bueno, lo que quiero es empezar, ¿no? Claro. Como quiera, estoy esperando los resultados de Estados Unidos, ¿no? Oye, viajo a Sinaloa. No te miento, a mitad de camino el avión se regresa a Monterrey. Y ya iba a firmar. Ajá. O sea, ya de que, bueno, ya vente a firmar. Y si regresa el avión. Y aterrizamos otra vez en Monterrey. Entonces dije, ¿qué onda? O sea, no voy a hacer mi especialidad. Entonces hasta que ya me dijeron, bueno, preguntas, no me acuerdo el organismo de las especialidades. En el Cifras. Sí, ándale. Me dijeron, hay una plaza en Puebla. Y yo, bueno, pues vámonos a Puebla. Pero mi mente siempre fue de que, pues voy a esperar el resultado de Estados Unidos, ¿no? Entonces empiezo en Puebla, allá no me aceptan. Y pues ya, te adaptas como todo, ¿no? Te adaptas y estuve un año en Puebla y luego me salió la oportunidad de... ¿Cómo consigues regresar a Monterrey? Sí, también bien curioso, es que han sido muy curiosas sí, las etapas esas de mi vida. Nunca se me va a olvidar, estaba haciendo una nota de ingreso de un paciente, como las, no sé, 11, 12 de la noche, R1, ¿no? Uh-huh. Enero, o sea, ya para terminar el R1, ya estaba adaptado en Puebla, yo dije, hago un año más y ya me voy a aplicar a neuro, ¿no? Me habla un amigo de aquí de Monterrey. No sé cómo consiguió mi celular de Puebla. Entonces me habla y me dice, oye Dani, soy bla, bla, bla. ¿Tú quieres hacer neuro? Y yo, sí, claro. Es que me acabo de enterar que hay una plaza libre en el TEC. Pues para empezar en marzo. O sea, se está hablando de enero. Y yo, ok. Hablé y me dijeron, sí. ¿Quieres aplicar? Y yo, sí. Entonces pregunté a ver cómo estaba, hablé con mi familia y en 2 semanas apliqué a neuro, presenté todos los exámenes, me aceptaron y empecé en marzo en neuro. Ahí la aplicación es directamente con la universidad que va a ser tu aval. Exactamente, sí, la especialidad o los troncos comunes, como le llaman, es acá a nivel nacional, ¿no? Ya a la hora de hacer neurología tienes que aplicar a cada sede, a cada hospital, que son como 10 sedes a nivel nacional. ¿Cuántos años hiciste de neurología en el TEC? Son 3 años de especialidad de neurología en el TEC y en todas, ¿no? En todos los hospitales donde se puede. ¿En todos te piden un año de medicina interna? No, fíjate que estuvo también, antes el TEC era el único que aceptaban con 1 año. La mayoría te piden 2 años de interna. Para hacer en total 5. Así es. Uh-huh. Y solamente el hospital universitario y de nutrición te piden los 4 de medicina interna. Hasta tuviste suerte. Sí, exactamente. Pero bueno, yo siempre he dicho, en Estados Unidos es así. Okay. Aplicas a neuro, te mandan 1 año a interna y haces neuro, 4 años en total. Entonces, yo lo hice estilo gringo. Muy bien. Y ya que pasas estos años de neuro, ya que eres feliz ahora sí en lo único que a ti te apasiona, habiendo tantas cosas de neuro, tantas, ¿en qué momento dices, no, es que yo, lo mío son los trastornos del movimiento y Parkinson? ¿Por qué después de que terminas neurología en el TEC te vas a hacer una subespecialidad de trastornos del movimiento a la UNAM? Así es, fíjate que qué bien que lo mencionas, porque mucha gente no sabe, ¿no? La neurología yo la veo como una rama general, interna, cirugía, gine. Claro. Yo neuro la veo como una rama general. Muchos nos dicen subespecialistas, pero para mí es una rama general de la medicina. ¿Por qué? Porque después de neuro hay muchas otras ramas, ¿no? Entonces, mi primer año como que me gustaba todas las enfermedades vasculares, cerebrovasculares, como que la anatomía y la localización anatómica. Pero con el paso del tiempo me llamaba mucho la atención Parkinson. ¿Por qué? Porque es la rama de la neurología que todavía creo que necesitas mucha astucia clínica. No es como que hazte un estudio y ya vemos qué hay. Tienes que observar. Si de por sí la neuro es clínica, esta rama de la neuro, trastornos del movimiento, es la más clínica.
Entonces a mí me gusta mucho observar a la gente, entonces siento que se adaptaba mucho a lo que a mi personalidad y yo puedo estar 2 horas viendo a un paciente y revisándolo, ¿no? Entonces ahí donde me nació, fue donde dije, se me hace que esta área es lo mío. Y luego ya fui a rotar un mes a Toronto, un mes a Los Ángeles, a centros especializados de trastornos del movimiento, y ahí fue donde confirmé esta pasión por los trastornos del movimiento. Y haces se llama curso de posgrado de alta especialidad en la UNAM, y no conforme, tú cumples tu sueño gringo y te vas a Florida a hacer otra más sobre un fellow. Así Un es. fellow de trastornos del movimiento y neurorestauración. ¿Cómo te Así va para es. Estados Unidos? ¿Cómo me fue? Bueno, primero me fui al instituto. Exactamente, dije, esta es mi área. Y cuando roté en Estados Unidos como residente, yo dije, a ver, ¿qué se necesita para estar aquí? Entonces yo veía a los fellows y todos tenían ya un background importante de trastornos del movimiento. Veía el portugués, Tiago Mestre, y él ya había hecho algo antes. Veía al irlandés, Walsh, y como que veía que ya habían hecho algo antes. Entonces busqué y fue cuando me fui al Instituto Nacional de Neurología. Y ahí estuve un año. Ahí fue donde dije, wow, esto es lo mío, trastornos del movimiento. Y como dices, no conforme, como que dije, un año se me hace muy poquito. Y como ya traía los exámenes americanos, dije, no los puedo desaprovechar. ¿Te los valieron? Sí, me los valieron exactamente. Entonces busqué otra vez y me aceptaron en la Universidad de Florida para hacer el fellowship de trastornos del movimiento. O sea, si tú no entras a hacer una especialidad en Estados Unidos y quieres hacer nada más un fellowship, ¿ocupas como quieras los exámenes para poder hacerlo? Así ¿Qué es. opciones tenemos? Hay un fellowship clínico Okay. y un fellowship de investigación. Y tú te fuiste al clínico. Al clínico. Que es el que te piden los exámenes. Sí, para poder ver pacientes y poder meter mano, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Florida? Mira, yo iba un año y terminé 5 años. Entonces hice 2 años de fellowship. Al año ya me quería regresar, la verdad, pero me convencieron, me quedé 2, ya me iba a regresar y me convencieron a quedarme profesor. Entonces me quedé 3 años todavía de profesor de allá de neurología. Entonces en total fue un 5. ¿Y por qué volver? ¿Por qué volver a tu México? ¿Qué te llama la atención? ¿El pan de muertos? ¿La rosca de reyes? ¿Qué te hace regresar a México? Sí, esa es la pregunta que todos me hacen, ¿no? O sea, ya estando allá, ya teniendo una posición, me tocaba renovar contrato. Porque tenías premios de excelencia y todo. ¿Cuándo? Sí, la verdad me estaba viendo muy bien. Pero no sé, al final puse como un balance. Acabé de cumplir 35 años en ese entonces y puse un balance de mi vida. A ver, tienes esto, ¿qué falta? Y dije, se me hace que es el momento de regresar a México, ¿no? Ya había hecho lo que quería, creo que fue el momento, y a 2 años de regresar, creo que la decisión, o sea, el tiempo me está dando la razón. Afortunados somos nosotros de tenerte de regreso. Muchas gracias. Nosotros y sobre todo los pacientes con Parkinson, que estoy segura que mucho lo agradecen. Metiéndonos un poquito en este ambiente ya propiamente del Parkinson, a mí me gustaría aprovecharte y que pues todos los médicos que nos escuchan supieran un poquito más de la enfermedad, que empezáramos a difundir el conocimiento de la enfermedad y no como lo conocemos a través de los libros, sino como lo conocemos ya en el área clínica al ver nuestros pacientes, sobre todo los médicos de primer contacto. ¿Cómo tú, Daniel, nos puedes orientar hacia identificar oportunamente a un paciente que pueda ser un paciente con esta enfermedad de Parkinson? Sí, la verdad es un tema o un punto que estás tocando bien importante porque llevo 2 años aquí en Monterrey de regreso y me doy cuenta que hace falta mucha información para médicos y para pacientes y familiares. Entonces, qué bueno que tocas ese punto. ¿Cómo identificar o qué signos ver? Tal vez valdría la pena primero
como diferenciar, ¿no? Lo que es un Parkinson de un temblor esencial. Sí, son dos enfermedades que se pueden confundir mucho y las características clínicas en realidad son muy diferentes. Todo tuyo el micrófono. Básicamente el Parkinson, un síntoma muy clásico, aunque recordad que no todos, solamente 7 de 10 tiemblan. El temblor de Parkinson es muy clásico, es un temblor que llamamos de reposo. Es ese temblor de la mano, haz de cuenta, de los dedos, algunos le llaman en cuentamonedas. Más de un lado que de otro, mucho un lado afectado más que del lado contralateral. Es el temblor de reposo clásico de la enfermedad de Parkinson. Y el Parkinson, bueno, ahorita hablamos a lo mejor de eso, pero hay muchos otros síntomas, no nada más el temblor. Pero bueno, hablando del temblor esencial, la característica de este temblor es que es de acción. Se presenta cuando el paciente está haciendo una acción o en posturas, en ciertas posiciones, sobre todo de los brazos. Entonces es muy común que el paciente diga, es que cuando voy a tomar de un vaso, tiro toda el agua, cuando estoy comiendo no puedo comer porque no alcanzo a llevar la comida a la boca. Es un temblor mucho de acción y postural de los brazos, de la cabeza, muy simétrico en los dos lados. Esas son las grandes diferencias en cuanto a los temblores, ¿no? Y más que el Parkinson, lo menciono otra vez, tiene muchos otros síntomas que te ayudan también a diferenciarlo. ¿Qué me puede ayudar a mi médico de primer contacto a saber que mi paciente requiere un apoyo por un especialista? Ok, ¿Cuándo es el momento? Yo creo que ¿cuándo es el momento a lo mejor de apoyarte con un especialista? Definitivamente hace falta más médicos que podamos manejar este tipo de enfermedades. Entonces, la educación es súper importante. Entonces, ya que ustedes, o sea, los médicos de primer contacto son la clave, la verdad son la clave en el manejo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque a mí me llegan los pacientes ya 10, 15 años después. Y es súper importante cómo los manejan al inicio, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el momento? Bueno, a lo mejor cuando empieza a notar un poquito de complicaciones asociadas a los medicamentos. Cuando los pacientes empiezan a batallar, le llamamos fluctuaciones motoras. Al inicio los medicamentos funcionan súper bien, la famosa luna de miel que vive el paciente. 3, 4, 5 años después empiezan a batallar, o ya no me hace el mismo efecto que antes, ya no me dura tanto el efecto como antes, o oye, ahora me muevo de más, ¿no? El cerebro se hace sensible a los medicamentos y presentan estas discinesias o movimientos involuntarios. Yo creo que ese es el momento en donde el médico de primer contacto tiene que considerar el apoyo en conjunto con un especialista para seguir llevando al paciente por buen camino. ¿Qué opciones tengo yo en un primer contacto para manejar a mi paciente? ¿Existe algo que lo pueda prevenir? No, todavía no. Lo que se recomienda sobre todo a los familiares de pacientes con Parkinson, o si vemos a una familia... Porque tiene un componente hereditario. Exactamente, exactamente. O si vemos ya a la familia así muy claro que es un componente hereditario, pues a los hijos lo que les recomendamos es, pero como todos, una dieta adecuada, hacer ejercicio, cuidarse. Hasta ahí es lo que tenemos, no hay algún medicamento. Y qué bueno que toques ese punto porque hay mucho charlatán. Entonces, no hay ningún medicamento que prevenga el desarrollo de la enfermedad hasta ahorita. Platicaba con amigas también al respecto del tema y les digo, es que denme, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren saber de Parkinson? Y me dice una de ellas, es que yo tengo un paciente que su mamá tuvo, su abuela tuvo y trae así toda una cadenita. Entonces me dice, ¿qué le digo a mi paciente? ¿Cómo le digo si sus hijos van a tener o no van a tener? ¿Cómo lo preparo para ese duelo que va a atravesar? Claro, él ya tiene síntomas, bueno, ahí yo lo que haría es primero confirmar el gen, ¿no? Si se pudiera hacer el estudio genético. ¿Por qué? Porque ya con eso
puedes hablar un poquito más objetivamente los riesgos de la transmisión, obviamente siempre con el apoyo de un genetista. Okay. Y así la familia ya tiene más claro pues el porcentaje de riesgo, ¿no? Y cómo prepararse, como te decía, igual, ¿no? Yo le diría al paciente o al hijo de la paciente, pues, por Cuida lo tu salud pronto, ¿sí? en general. Exactamente. ¿A qué edad se presenta más comúnmente el Parkinson? En promedio, los síntomas empiezan como a los 50 años, 55, y se diagnostica como a los 60. Pero, eso es en general, pero vemos pacientes desde 30 años, Sí, claro. 40. Hace un mes operamos un paciente de 34 años. Sí, la verdad, hay de todo, ¿no? Pero como que la mayoría está entre los 50 y 60. Vamos a platicar, Daniel, un poco sobre este equipo multidisciplinario que tiene que tener un paciente con Parkinson. Si bien en muchas ponencias, en muchas conferencias, pláticas, se habla sobre lo que es un equipo multidisciplinario, que tiene que haber un trabajador social, que tiene que haber un psiquiatra, un psicólogo, un médico familiar, que tiene que haber ya el especialista. En tu caso, porque veo, te sigo en tus redes sociales y entras tú y a veces entra el doctor Armando, o sea, un neurocirujano, no están solos. ¿Cómo encuentras a tu equipo ideal? ¿Cuál es tu equipo ideal o cuál sería el equipo ideal para un paciente con Parkinson? Sí, muy buena pregunta también. Yo eso lo aprendí en Estados Unidos. Eh, Cuando yo me voy de aquí, bueno, pues me fui con la idea de que, bueno, soy neurólogo, soy especialista en Parkinson y pues yo sé de Parkinson. Y afortunadamente me tocó un grupo multidisciplinario, o allá le llamamos interdisciplinario, donde involucras a psicólogos, geriatras, psiquiatras, terapistas, todos trabajamos en un mismo lugar, por eso el cambio de interdisciplinarios, para el beneficio del paciente, porque al final nos hemos aprendido que el Parkinson, pues no nada más es temblor, ¿no? El Parkinson tiene estreñimiento. Es calidad de vida. Exactamente, tiene desmayos, tiene psicosis, tiene depresión, tiene demencia, entonces ocupas a mucha gente. Entonces, ¿qué se ocupa? Bueno, el equipo, idealmente, en el mundo ideal, el equipo multidisciplinario tiene que tener a un nutriólogo, a un psiquiatra, psicólogo, geriatra, terapista, neurólogo, neurocirujano, terapia ocupacional, trabajo social, enfermeras, todo eso es como ideal, ¿no? Obviamente en estos 2 años estoy tratando de formar mi equipo y ahí voy, ¿no? Ahí voy, trabajamos en conjunto con algunas de estas especialidades para ofrecer pues el mejor tratamiento al paciente, y todo con el fin de mejorar la calidad de vida, ¿no? Pero eso es algo súper importante para todos los que nos escuchan. Ojalá que se pudiera ofrecer todo ese tratamiento. ¿Cómo estamos? Cuéntame, ¿cómo estamos en México? Porque me imagino que al tu regresar a México de Estados Unidos, de un primer mundo donde hay muchos avances, eh, llegas a México y ¿qué onda? ¿Cómo estamos en Parkinson? Porque a lo mejor muchos estudiantes de medicina nos están escuchando y a lo mejor pues por ahí también es una buena fuente de trabajo para ellos y... Claro, claro. Pues ¿cómo estamos? Estamos mal. En dos aspectos, ¿no? El primero es, yo creo que el neurólogo o el médico que ve Parkinson tiene que aceptar que él no sabe todo, ¿sí? Aquí es muy difícil que encontrar un neurólogo que te acepte que él no sabe. Entonces eso es lo primero, que el neurólogo tenga que aceptar que necesitas un equipo para esta enfermedad. Eso fue lo primero que encontré, ¿no? Y después trabajar en equipo, aprender a trabajar en equipo, que eso sí, digan lo que digan, lo admiro de los americanos, ¿no? Y el otro punto que encontré es lo que te decía de falta de información, educación. Allá yo veía cómo el paciente me interrogaba, llegaba leyendo artículos científicos, Claro. y me preguntaba, doctor, ¿por qué me vas a operar? ¿Por qué no me ofreces la bomba de infusión? O sea, te ponía a leer más, ¿no? Y aquí todavía estamos al paciente que llega a la consulta, pues tú dime, o sea, o sea, el médico decide todo, ¿no? Entonces esas dos cositas, ¿no? Un poquito más de
ampliar el trabajo del neurólogo, apoyarte con otros especialistas que saben más que tú de ciertas áreas y informar, educar a la población de la enfermedad y enseñarles a involucrarlos también en este proceso. Para eso tú das pláticas, ¿verdad? Tú das cursos, Cuéntanos un poquito de eso. Sí, la verdad es, todo lo que aprendí allá es lo que he tratado de adaptar aquí a México. Ya llevamos 2 años haciendo un evento, por ejemplo, un evento informativo, educativo para pacientes y familiares. Se llama, lo hacemos un simposio anual de Parkinson, donde invitamos a pacientes y familiares sin ningún costo alguno. Lo hacemos en abril, que es el mes mundial de Parkinson. ¿Con qué finalidad? Educar e informar de todos estos temas alrededor del Parkinson, quitar mitos, leyendas o cosas que escuchan los pacientes. Todo eso lo hacemos ahí. Muchas veces en la consulta es difícil, entonces esos eventos son para eso, ¿no? Para informar y educar. ¿Hay muchos pacientes con Parkinson, con enfermedad de Parkinson? Sí, hay muchísimas, exactamente. Es una población muy grande y cada vez más. Al Parkinson se dice que es la nueva pandemia en medicina. Actualmente hay más de 6 millones a nivel mundial y para el 2030 esta cifra se va a triplicar por muchos factores, ¿no? En Monterrey creo que hay registrados, obviamente hace falta más datos, pero creo que hay como unos 5,000 o entre 5 y 7,000 pacientes. A nivel nacional, 500,000, con los datos que tenemos, ¿no? Pero definitivamente hay muchos pacientes. De verdad que es muy gratificante poder escuchar todos los consejos que nos estás dando, sobre todo porque este episodio lo escucha una gran variedad de población, desde médicos especialistas, desde médicos de primer contacto, incluso familiares, pacientes. Entonces, todo esto que nos aportas es de suma importancia para, como tú dices, ¿qué es lo más importante en la enfermedad de Parkinson? Un diagnóstico temprano. Porque bien decías ahorita, me llegan 10, 15 años después de que ya inició la enfermedad, pues quizá pudimos haber hecho algo más por el paciente. Sí, exactamente. Todo lo que se puede hacer para mejorar el tiempo de diagnóstico e iniciar el tratamiento lo más oportunamente y adecuadamente, estoy de acuerdo. ¿Y cómo vamos con el tratamiento? A nivel institucional tenemos poco tratamiento para manejar Parkinson. De forma libre podemos dar levodopa, carbidopa, pero ¿qué otras opciones tiene el paciente? Veo que ya haces mancuerna con cirugía. ¿Qué opciones? ¿Qué tan aventureros o aventados debemos ser al dejar este tratamiento nosotros a los pacientes o tener cuidado? Sí, la verdad hay muchas opciones de tratamiento, o sea, no estamos tan mal en México, hay muchas opciones. A lo mejor a nivel institucional estamos un poquito más limitados, ¿no? Pero hay muchas opciones. Yo siempre les digo a los pacientes, dividimos en 3, ¿no? Una, las terapias no farmacológicas, lo que es hacer ejercicio, una buena dieta, todo lo que involucra no fármacos, ¿no? Después vienen las terapias farmacológicas y de esas hay como unos 10, 12 medicamentos disponibles que podemos utilizar, ¿no? Uno de ellos es la levodopa carbidopa, pero bueno, hay muchos medicamentos. Como te decía, a lo mejor en la institución estamos un poquito limitados, pero bueno, hay opciones. Y después tenemos las terapias avanzadas, le llamamos, las cirugías o las terapias de infusión con las bombas, ¿no? Entonces, la verdad, hay una variedad amplia de herramientas terapéuticas. Yo lo que le podría decir a todos los que están afectados con esta enfermedad o cercanos a alguien, buscar, ¿no? Buscar opciones, acercarse con médico, preguntarles. Aquí voy a hacer promoción de un libro que escribí con mi jefe de Florida, lo pueden buscar en Amazon, 10 secretos en Parkinson, y hablamos de esto, todo es información. Y un secreto, entre comillas, es pregúntale a tu médico. Si no le preguntas, pues no vas a saber. Tú pregúntale, ¿qué opciones tengo más de las que hay aquí? Y si el médico no te sabe contestar, busca otro, ¿no? Claro. Entonces el médico tiene que saber todas las opciones que hay. Entonces,
tenemos todas estas terapias disponibles. La verdad no estamos mal, ¿eh? No estamos mal que en otros países. Yo creo que lo más importante es llegar al adecuado. Exactamente, conocerlas y saberlas usar adecuadamente. Claro, esto te lo pregunto porque quiero dejar de enseñanza a quien nos está escuchando que nunca escatimen en su salud. Que nunca piensen que si ya tienen un diagnóstico catastrófico como del que estamos hablando, que es enfermedad de Parkinson, ya van a vivir con Parkinson toda su vida. Veía en tus redes sociales el caso de un paciente que publicaron por ahí una pequeña historia donde está caminando como en rueda dentada, que es esto característico del Parkinson, que tiene algo de ataxia, y después cuenta su historia y después camina como una persona normal. O sea, lo que yo quiero que las personas que nos escuchan entiendan es que nunca se queden con un solo diagnóstico o con una sola valoración. Que si una no te convence, se vale buscar otro. Y se vale buscar otro y a lo mejor buscaste 10 y el 10 le atinó, pero así es. Pero ojo, muy importante, el internet no es una opción, ¿verdad? Claro, sí, la verdad, el médico tiene que estar preparado para eso. Es como cuando vas a comprar un carro, ¿no? Pues pruebas varios, o te pruebas varios sacos. Aquí es igual. Yo le digo al paciente, esta es mi opinión, pero pues siéntate, o sea, busca otras, ¿no? Al final el paciente nos escoge. Nosotros no escogemos a los pacientes, ¿no? Ese es muy buen punto. Y busquen al que sepa, ¿no? Al que esté más informado, actualizado, porque es bien importante el manejo al inicio. El Parkinson, a mí siempre me preguntan los pacientes, doctor, no quiero acabar en silla de ruedas, ¿no? Pero yo les digo que eso no es común. O sea, el Parkinson, yo tengo pacientes de 20, 30 años y los ves haciendo una vida casi normal. Entonces, el concepto de la enfermedad de Parkinson siento que tiene que cambiar en México y lo que estás diciendo es bien importante. O sea, el paciente tiene que involucrarse más, tiene que buscar otras maneras. A lo mejor el internet, usarlo bien, obviamente, preguntar. Hay grupos de autoayuda, grupos de soporte. Parkinson Monterrey es uno de ellos. Entonces, sí creo que es súper importante el ánimo o las ganas que el paciente le pone ante esta enfermedad, que sí es difícil, es un camino largo y tortuoso y difícil, pero se puede llevar adecuadamente. Cuéntame, Daniel, alguna experiencia que hayas tenido con un paciente, algo, tiene que haber en muchísimas, por supuesto, pero debe de existir alguna que digas, este paciente hizo que valiera la pena todos esos desvelos, todas esas lloradas, todos esos sufrimientos que pasamos y esas alegrías, ¿por qué no? Cuéntame alguna experiencia que te recuerde ahorita. No, pues la que nunca se me olvida es la primera cirugía que hice. Me cambió el panorama completamente del tratamiento de estas enfermedades. Es un paciente que temblaba muchísimo. Ya le habíamos dado todos los medicamentos que se te ocurran. Hasta que había probado cannabis y no sé qué, o sea, ya todo. Y bueno, pues yo iba llegando a mi entrenamiento, ¿no? Entonces no conocía mucho de esta terapia. Entonces ya le propusimos la cirugía y... ¿Aquí en Monterrey? No, en Estados Unidos. Y se hizo la cirugía, pero bueno, se hace la cirugía y pasa algún tiempo, 2, 3 semanas, cuando prendemos literal al aparato, ¿no? Entonces a mí me tocó verlo esa primera consulta. Prendo el aparato y te estoy hablando de un paciente que temblaba. Es el peor temblor que he visto en mi vida. Y pum, se le quitó el temblor, nada más como un switch, ¿no? On-off. Y la paciente, la reacción, eso es lo que nunca se me va a olvidar. O sea, la paciente como que se quedó así como en shock. ¿Estaba despierta cuando la estaban operando? Sí, bueno, eso ya era después de la cirugía, ¿no? Okay. Sí, ya después de la cirugía, 2, 3 semanas después, la veo en la consulta, porque de ese tiempo se deja apagado el aparato. Ah, ok. Explícame un poco más para entender. Claro. ¿Es un aparato que les colocan dónde? Así es una cirugía donde se colocan 3 partes, ¿no? Y se conectan las 3 partes del dispositivo, ¿no? Uno son unos electrodos que van dentro del cerebro. Siempre les digo a los pacientes, imagínate un palillo de dientes, a lo mejor más delgadito y más largo y más flexible. Ese se coloca dentro del cerebro.
La segunda parte es un cable que conecta a ese electrodo con una batería, y la batería, que es la tercera parte, es la que está en el pecho. Okay. Entonces, la batería es la que manda pulsos eléctricos para modular, por eso el término neuromodulación cerebral, estos circuitos que están alterados y se controlan los síntomas. Y ese lo colocan y 2 semanas después ves a la paciente, pero aún seguía con temblor. Así es, el aparato nada más se Estaba coloca, apagado. exactamente, y se prende después. Entonces a mí me tocó, era la primera cirugía de un nivel de temblor así, y me tocó prenderlo a mí. Entonces la señora se quedó en shock, agarró su bolsa, sacó maquillaje, se empezó a poner maquillaje sin temblar, y empezó a llorar así como, es que tenía no sé cuántos años sin poderme maquillar. Imagínate, acercaba la mano a los ojos y wow, ahí fue donde dije, ese paciente nunca se me va a olvidar, porque le cambias la vida, literal, le cambias la vida, que para nosotros a lo mejor no lo ves Claro. en el día a día, ¿no? Pero, no sé, ese paciente nunca se me va a olvidar. Deberían de ver los que nos están escuchando las sonrisas que tenemos los dos en este momento. Yo creo que, bueno, yo no estuve, pero cuando un médico comparte una experiencia así de gratificante con otro médico, parece que lo estás viviendo en ese momento. Como cuando vas al cine y te ponen estos anuncios de las cataratas, ¿no? De que el paciente por fin ve. No imagino lo que sea poderte maquillar sin temblar, poder ir al baño sin temblar, comer. Exactamente. Wow, qué experiencia. Exactamente, los pacientes te dicen eso. O sea, claro, hay que mencionar, no es algo que cura, pero... pero para ellos así es. Exactamente, el paciente te dice eso, ya me puedo atar los tenis, los zapatos. Wow, o sea, eso tú no lo ves, ¿no? Pero ellos ya pueden hacer eso. Ya un día un paciente me dijo, ya puedo ir a pescar con mi hija. O sea, ese tipo de detalles, eso como que para mí es lo más gratificante. ¿Has llorado por un paciente? Claro, sí, obviamente no ahí, pero me guardo ahí las lágrimas y ya después me voy. Últimamente traigo esto de moda de preguntarle a los doctores, ¿se vale llorar? ¿Qué opinas al respecto? Sí, vaya, siempre nos enseñan, no te involucres tanto, ¿no? Pero bueno, no somos robots. Yo creo que sí se vale, ¿no? Sí, a mí sí me ha llegado, de repente me toca así. Pues un paciente, estábamos ahí en la cirugía, porque el paciente está despierto, ¿no? En la cirugía. Uh-huh. Entonces me habla y no lo escuchaba bien, y me acerqué tanto que me dio 2 palmaditas aquí en los cachetes, en la cara. Y me dijo, gracias, Dani. O sea, ya después de la cirugía, ¿no? Ay, Jesús, créeme que no pude ni contestarle. Sí, claro que se vale, yo creo que sí. Te involucras tanto con el paciente que llega un momento en el que no puedes ocultar tus emociones. Por eso, cuando se desestima tanto esta relación médico-paciente, qué duro, ¿no? Para nosotros que damos todo, que ofrecemos nuestra vida entera y que después se hable mal de los doctores, decimos, no, espera, hay cosas buenas, también siento. Así es. Ya metiéndonos un poquito a la vida del doctor Martínez. Daniel, tienes 38 años y se vale decir tu edad. Sí. Pero tus pequeños 38 años, todos los reconocimientos que tienes, todo lo que has logrado, ¿qué se siente? ¿Cómo es para tu familia decir mi hijo, mi hermano? ¿Qué opinión tienes de todo esto que has logrado, pero que sigue siendo un hijo, sigue siendo un hermano, sigue siendo un ser humano? Sí, pues no sé, yo creo, hay que preguntarles a ellos. Yo creo que pues están orgullosos, ¿no? Sí, vaya, sí, es que es algo que siempre lo he traído en la mente. Siempre he querido, y eso pues lo enseñan desde casa, ¿no? Trabajar mucho, echarle ganas, siempre ser el mejor. Aunque ya lo traigo desde la familia, y todos mis hermanos son líderes en sus áreas, ¿no? Mi papá también fue líder, entonces como que es algo que ya nos inculcan desde la familia, y pues claro que se siente bonito, ¿no? Cuando fui a recibir el premio de la Academia Nacional de Medicina hace 2 meses, son puros abuelitos, ¿no? Puros señores ya grandes, y luego me ven a mí, un huerquillo ahí recibiendo un premio. Creo que soy el más joven en recibir ese premio en 180 años de historia.
como que ya te pones a pensar y dices, bueno, creo que ha valido el esfuerzo, ¿no? Esas noches solo allá en Florida, uff, pues creo que ahí es donde digo, ay, valió la pena. Y se siente bonito al final que te reconozcan y ganar premios. Te voy a poner un poco más emocional. ¿Qué le dices a tu Espérate. familia ahorita? ¿Qué le dices a tu familia bueno, detrás de un gran médico siempre hay una gran familia que estuvo con él? Ahorita ya después de echar el vuelo atrás, ¿qué le dices a tu familia que siempre estuvo ahí contigo? No, pues gracias. Pues claro que, o sea, si no hubiera sido por ellos, no me hubiera ido ni a México ni a Estados Unidos, porque a mí no me becaron. Entonces, me sale la oportunidad del instituto, pero sin beca. Y pues mi papá me dijo, ¿te quieres ir? Vete, ¿no? Claro, vivía en un cuartito, en una cama, pero traía el objetivo bien claro de lo que quería, ¿no? Por eso le digo a los estudiantes que escuchan, yo vivía con 20 pesos el fin de semana. Entonces, o sea, que eso no los limite, ¿no? Y pues obviamente la familia, y luego me voy a Estados Unidos y el doctor me dice, vente, pero no te voy a pagar. Entonces otra vez ahí fue donde entró la familia, ¿sabes que te quieres ir? Pues te apoyamos, ¿no? Obviamente hace sacrificios, nada de lujos, o sea, pero ya después ahí es donde entra el trabajo, ¿no? Y ya después me los gané a los americanos, pero definitivamente la familia, pues les agradezco porque pues sin ellos no estuviera aquí, ¿no? Hoy, en esta fecha, en este momento, doctor Daniel, ¿qué te hace feliz? Estar aquí. Sí, por eso te digo, yo creo que después de 2 años de haber regresado, valió la pena. O sea, fue la decisión más difícil de mi vida. O sea, estar allá, un trabajo estable, me llevaron a cenar, Daniel, no te vayas, quédate aquí en Florida, me tocaba renovar contrato, el doble del sueldo. Fue lo más difícil, en mi vida hasta ahorita, pero 2 años después estoy feliz. No sé, estar con la familia, estar con tu gente, ayudar a gente, eso me hace feliz. ¿Y cuál es tu misión en la vida? Si es que ya hay una misión. Sí, siempre desde chiquito, no sé por qué, siempre lo he traído dejar un legado. Siempre, no sé por qué. Nunca se me va a olvidar que estaba estudiando en primaria y antes hacíamos las biografías con estampitas. A lo mejor la gente no Sí, sabe. a mí me tocó, ¿cómo no? Pero sí, ahorita buscas todo en Wikipedia, pero las estampitas famosas, ¿no? Entonces me acuerdo que me tocó una tarea de la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz. Y pues estaba ahí haciendo la biografía y no sé, como que me entró ahí, fue un momento muy clave en mi vida que me entró a la cabeza que quiero dejar un legado, ¿no? O sea, como que sueño con que algún día escriban una biografía mía. Entonces, ese es mi sueño, o sea, voy a seguir trabajando, poner a México, al menos en mi área, ¿no? Que hay gente muy buena, pero la gente de otros países nos ven para abajo. Yo lo viví, nos ven para abajo, entonces creo que hay que seguir haciendo las cosas bien y dejar un legado, ese es mi sueño, o sea, que la gente reconozca a nuestro país como lo que somos realmente, ¿no? Y lo estás haciendo. Créeme que hemos invitado a varios ponentes, varios colegas que se van a otro país y mencionan lo mismo. Dicen, es que piensan que los mexicanos no somos, y sí, somos bien chingones, sí lo somos, y hay que demostrarlo. Y sí, sí, doctor, yo creo que sí se está cumpliendo esa misión que alguna vez te marcaste como propósito y te felicito por eso. Dentro de eso también quería preguntarte, ya casi llegando al final de la entrevista, tú eres maestro, tú eres profesor, tú enseñas. ¿Qué es para ti dar clase, enseñar? Incluso recibiste un premio por el mejor profesor. ¿Cómo se siente tener alumnos que no saben, que están ansiosos de conocer temas de información? ¿Cómo es para ti? Sí, el ser profesor también es un arte, ¿no? O sea, yo le digo a todos los que dan clases a estudiantes o a cualquier nivel, es una gran responsabilidad. No lo vean nada más como un ingreso, o sea, aunque sea poco, pero es una gran responsabilidad y
básicamente el objetivo, o sea, marcas una etapa del estudiante, ¿no? A mí me gusta muchísimo la enseñanza, la docencia. He aprendido si transmites tu conocimiento y logras despertar una emoción en el estudiante, ya nunca se le va a olvidar. Entonces, tratar de despertar esas emociones, conectarlas con la información médica en este caso, y eso me ha llevado a ganar premios, no sé, eso tampoco nunca se me va a olvidar. En un año gané el premio al mejor profesor de la Universidad de Florida, y se hizo un lío porque todos los americanos me lo querían quitar el premio, porque ¿por qué me lo había ganado, no? Que yo tenía un año ahí y ellos tenían 20 años, ¿no? Que fue uno de los motivos por los cuales me regresé, ¿no? Como que muchas cosas, pero al final me di cuenta que si tú logras transmitir el conocimiento basado, despertarles una emoción, el estudiante se va a enamorar, ¿no? Entonces agarrarlo con mucha responsabilidad y tratar de dejar algo, ¿no? Enseñanza. Y ya para terminar, 2 preguntas. Si echaras el tiempo atrás, hace 20 años, ¿qué le dirías a Daniel Martínez hace 20 años? A los 18, a los 20, cuando no sabes qué vas a hacer de tu vida, cuando no sabes qué te espera. ¿Qué le dices a tu Daniel de hace años? Ok, uno, que no coma tanto, que va a engordar. Pero, ¿qué le diría? Le diría que a lo mejor tomar con más responsabilidad la carrera. O sea, la volvería a hacer y estudiaría todas las clases, a pesar de que no me gustaran. Uh-huh. Yo creo que eso es bien importante, porque si dejas de hacer cosas, ¿no? A lo mejor iniciar investigación antes, que fue una pasión mía la investigación. Me hubiera gustado empezarla antes. Básicamente, yo creo que estoy contento con lo que he hecho, ¿no? Pero esas 2 cositas a lo mejor. Qué valiosa, recuerdo, qué valioso es lo que dices. Hace unas ponencias nos comentaba la doctora Sea, decía, ella misma compartía tu sentir. Yo me diría a mi estudiante que disfrutara más, porque efectivamente a lo mejor ya llegas amando la neurología desde primer año, pero nunca más en tu vida vas a volver a pasar por gine y nunca más en tu vida vas a volver a pasar por trauma. Entonces, pues disfrutar cada momento. ¿Qué te llevas de la entrevista, doctor? No, estoy muy contento, la verdad. Muchas gracias. Felicidades por hacer esto, porque creo que es importante para la gente que escucha conocer un poquito más del otro lado, ¿no? A mí me dicen, sí, ganabas en dólares y no sé qué, y tienes, algunos me han dicho, ¿por qué tienes tantas publicaciones? ¿Por qué hablas inglés? O qué, así como, o sea, no conocen todo el camino, ¿no? Todo el trabajo, todo el camino que hay detrás de esto, el esfuerzo, la disciplina, como todo, ¿no? Entonces, la verdad estoy muy contento, ¿no? Más que nada, felicidades, felicitarlos por hacer esto. Creo que al final alguien le va a ayudar, ¿no? Alguien que lo escuche. Pero no, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, nosotros, nos llevamos mucha información para meditar, sobre todo sobre estos pacientes. Nos llevamos a un experto al cual le podemos referir pacientes y la tarea de seguir trabajando por pacientes que sufren enfermedades para los cuales quizá no hay una cura, pero hay muchas opciones de tratamiento y para mejorar su calidad de vida. Y algo que también me llevo yo en la entrevista es este amor y esta pasión por dejar algo a alguien más. Si bien nosotros los médicos nos enseñan de medicina, a veces no nos enseñan sobre cómo tratar al paciente, y algo muy importante, no nos enseñan a ser maestros. Y yo, al igual que tú, comparto esta profesión de la docencia, este amor a la enseñanza, y no nos enseñan, y a veces creemos que solo es ir y repasar un artículo o una publicación, y no, hay que estar más en contacto con el estudiante, porque pues él es el que te va a seguir. Y así como tú le enseñes, es como él lo va a transmitir a sus pacientes.
Exactamente, yo creo que ese es el médico moderno, ¿no? Las tres ramas, tratar al paciente, docencia y si puede ser un poquito de investigación. Creo que si todos podemos hacer algo de eso, nos va a ir muy bien. ¿Dónde te podemos localizar, doctor? Ahorita mi consulta privada está localizada en una clínica que se llama OnCare, que está en Vasconcelos. Ahí es donde consulto. Pues pueden seguir mis redes sociales, ¿no? Doctor Dr. Daniel MTZ en Facebook. En Instagram estoy como neurólogo Parkinson. En LinkedIn y todas esas redes sociales. Y bueno, soy profesor del Tecnológico de Monterrey de neurología, también doy clases ahí a los residentes. Pues bueno, aquí estoy para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros, que llegaron hasta este momento. No me queda más que agradecer a Brain Academy por la musicalización de este podcast, a Raúl y Eliud, nuestros productores, al doctor Daniel Vela, con quien comparto este bonito programa, y a todos ustedes que nos escuchan, compañeros, a seguir con nuestra misión en la vida. Gracias por escuchar Entre Colegas.